¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un programa más de Noche de Adoración en este día espectacular, el cual nos ha tocado vivir. Hoy vivimos como si fuera el último día. Hoy vivimos como si la vida fuese a terminar pronto, pero planificamos como si vamos a vivir 1000 años. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en su programa Noches de Adoración. Este programa que fue hecho especialmente para usted, para que usted escuche la palabra, para que usted se edifique y para que usted pueda compartir con aquellas personas este momento que tenemos de intimidad con Dios. Así es que quiero invitarle esta noche que usted pueda compartir esta programación que dura aproximadamente unos 40 minutos. Así es que, como siempre digo, somos bien dados nosotros a compartir aquellas cosas que no nos edifican, aquellas cosas que no son buenas para nuestra vista y que trae mucho dolor para lo que estamos atesorando en nuestro corazón. Sí, son esas cosas obscenas, son esas cosas que no te van a dejar un sabor agradable a tu vida. Comparte este programa porque nunca sabremos a quién le va a llegar la palabra que lo va a transformar, la palabra que lo va a edificar y la palabra en la cual va a ser algo para esta persona que pueda hacerlo recapacitar en lo que está haciendo. Así es que nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar en esta hora con la palabra de Dios después de haber escuchado esas grandiosas alabanzas que tanto nos hacen sentirnos conectados con la presencia del mismo Dios. Qué bueno y qué maravilloso es poder alabar al Señor ahora que tenemos vida, ahora que podemos mover nuestra boca, ahora que podemos hacer las cosas, es tiempo de adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¿En donde en todo tiempo y en todo lugar puedes hacer esto tú si así lo prefieres? Hemos estado hablando acerca de diferentes tópicos de la palabra. Hablamos de la mentira, hablamos de la falsa adoración y hoy quiero hablarte de un tema muy importante. ¿Qué es lo que más amas en la vida? Y por supuesto, si yo le preguntase a cierta cantidad de personas qué es lo que más aman, y si estos son cristianos, tendrían dos cosas. La primera dirían la familia y a Dios. Pero vamos a verlo. Si amas a la familia, entonces yo diría, ¿por qué tantos hogares desintegrados? Y esto es para aquellas personas también que no son cristianas, que dicen amar a su familia, a sus hijos, a su esposa o su esposo. Esta palabra también es para ti. Si tú dices que amas a tu familia, entonces ¿por qué hay tantos hogares desintegrados? ¿Por qué hay tanta situación difícil que se vive dentro de la familia? Tú lo sabrás. Tú sabrás qué es lo que tienes dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Ahora, si dices que amas a Dios, igual para las dos ramas, aquellos que son cristianos y los que no son, entonces te diría, si tú dices que amas a Dios, entonces ¿por qué hay tanta tragedia en este mundo? También te diría, ¿por qué si dices que amas a Dios, por qué no haces lo bueno? ¿Por qué no amas a tu prójimo, como dice la palabra? ¿Por qué no extiendes tu mano al caído? ¿Por qué no estás atento a las necesidades de aquellos que no tienen que comer el día de hoy? Entonces vamos a poner esto en contexto a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras, y vamos a descubrir dónde tenemos el corazón. Porque como te digo, muchos podemos decir dentro de la familia o muchos podemos decir con nuestro Señor, pero al escudriñarte a ti mismo, te darás cuenta que estamos bien lejos de la presencia del Señor. No porque el Señor se haya apartado de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Él. A la mayoría de los hombres o la mayoría de los hombres afirman a conocer a Dios. Es decir, que están dispuestos a reconocer su existencia, que Dios es un Dios real, que no es algo que le vinieron a contar un cuento. No, Dios no es un cuento, Dios es algo real. Pero muchas personas que creen esto, que porque conocen a Dios y porque están dispuestos a reconocer su existencia, creen que eso es suficiente para obtener una salvación. Creen que no necesitan más de conocer de Dios
para saber o para tener esta salvación. Lo cierto es que muchos nos engañamos con muchas cosas que a diario practicamos, especialmente aquellos que estamos dentro de la grey del Señor. Hacemos cosas y decimos que somos demasiado buenos y que con esto ya nos hemos ganado la vida eterna. O hacemos aquella otra cosa de poder dar algunos alimentos a personas que lo necesitan. Y no es que está malo, está bien, pero hace falta mucho más todavía. O aquellos que se desembolsan de repente algunos cuantos pesitos ahí para ayudar a las personas. No está malo, se tiene que hacer, pero todavía nos hace falta más. ¿Y qué decir de aquellas personas que dicen que son buenas porque de repente ayudaron a un anciano a pasar la calle o le dieron el asiento a una joven que estaba embarazada y se levantaron de su asiento del autobús y se lo dieron a ellos? ¿O qué decir si defiendes a un niño? Todas estas cosas están bien, pero nos hace falta todavía mucho más para ser buenos. La Biblia, la historia bíblica a nosotros nos indica de un individuo que quería incluir a Dios en sus planes. Él anhelaba realmente incluir a Dios en su vida. Sin embargo, este hombre, al momento de enfrentar a Jesús, se dio cuenta que Jesús no era su prioridad, como muchos al momento de enfrentar una realidad cristiana se dan cuenta que Jesús no es la prioridad. Y mira, yo quiero decirte algo. Hoy día muchas personas han abandonado la iglesia y tú puedes visitar diferentes congregaciones y te vas a dar cuenta que muchas de ellas están vacías cuando antes estas iglesias no cabían las personas. ¿Cuál era el propósito de estas personas? ¿Acaso era sentirse bien por ir a la iglesia? ¿Acaso era por querer conseguir algo? ¿Acaso era por algo folclórico o algo histórico o una herencia que los padres nos dejaron para ir todos los sábados, todos los jueves o todos los domingos a la iglesia? ¿Fue algo que nos dejaron? ¿O por qué iban a la iglesia? Hoy está al descubierto las verdaderas intenciones de las personas que iban a la iglesia. Uno, a través de este problema que hoy se está viviendo a nivel mundial, han dejado de ir a las iglesias, ya no quieren ir a las iglesias porque para ellos encontraron el pretexto necesario para dejar de ir a la iglesia. Sin embargo, debo decirte que hoy muchas de estas personas que iban a estos lugares a alabar a Dios el día jueves, el día sábado o el día domingo, incluso algunos iban los días martes, estas mismas personas que dicen que no, porque se tienen que proteger de este virus mortal, asesino, diabólico que está en el mundo, están fuera de las iglesias, pero las vas a ver en los cines, las vas a ver en los moles, las vas a ver en diferentes mercados, en diferentes supermercados, y ahí no hay objeción para ellos. Ahí sí bien que se están. De repente 1 hora, 2 horas en un mall, hasta 3, 4 horas podrían estar, hora y media en un supermercado, 1 hora en un mercado donde asisten muchas personas. Entonces es algo contradictorio que las personas no quieran ir a edificarse, a encontrar la palabra de Dios, a ponerse en las manos de Dios para ser protegidas a través de la mano protectora de Dios. Es increíble que no quieran, que hayan desechado ya el ir a la iglesia y que se hayan acomodado a verlo, un programa a través de un teléfono, a través de la pantalla de televisión. Es increíble cuando muchas de ellas, cuando miran un programa de esto, simplemente lo conectan y se van y lo dejan ahí a que pase el tiempo y luego se vienen a desconectar. Entonces, ¿dónde realmente está tu corazón y qué es lo que realmente tú amas en la vida? Dices amar a Dios, pero no te gusta edificarte, no te gusta escuchar la palabra. Yo te digo, uno tiene que empezar a buscar edificarse. Como dice el apóstol Pablo, toma lo bueno y desecha lo malo. Si de repente un predicador está diciendo cosas incoherentes o cosas que no edifican, pero por ahí viene algo que te gustó y lo buscaste en la Biblia y ahí está, y eso te edifica, pues tómalo.
pero no deseches la palabra. En estos tiempos es necesario predicar el evangelio, es necesario escuchar la palabra, es necesario aún escudriñar la palabra, dice la palabra, porque a vosotros les parece que ahí hay vida, y ciertamente sí lo hay, pero siempre y cuando tú decidas, tú y yo decidamos leer más la palabra, someternos a la presencia de Dios, buscar al Espíritu Santo en oración. Acuérdate que Jesucristo dijo que no nos iba a desamparar y que Él mandaría el Consolador y el que nos diría qué era lo que teníamos que decir. Bien dicho esto, volvamos al texto bíblico del que hoy quiero hablarte, que se encuentra en Mateo capítulo 19, verso 16 al 21, y lo leo. Se llama El joven rico. Aconteció, dice su palabra, entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Dijo el joven: ¿cuáles? Y Jesús le contestó: bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que el Señor le recitó. Le contesta este joven, la Biblia dice que es un joven, no sabemos cuántos años tenía, pero sí, era muy joven. Esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más, Señor, me hace falta? Interesante, mira, ya este joven ha hecho todo para ganarse la vida eterna, pero él cree que le hace falta algo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Muy bien, ya el Señor Jesús le dicta todo un número de situaciones o de cosas que él tiene que hacer, porque él ya había cumplido todo lo que la ley decía. Sin embargo, vamos a dar crédito a este personaje que es digno de admirar, porque al menos él se preocupa por la vida eterna, como tú y yo debemos de preocuparnos dónde pasaremos la eternidad. Y si te preocupa dónde vamos a pasar la eternidad, tienes que buscar en las Escrituras qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos aconsejan, y aplicarla a nuestra vida. Todas aquellas personas que profetizamos una fe que edifica, una fe que vivifica y que creemos un Cristo resucitado, todos tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos de buscar la perfección y queremos pasar una eternidad con nuestro Señor. Casi siempre todos los que creen buscan esa información, como te dije. Sin embargo, hay cosas que debemos de mejorar cada día. Y es aquí donde el joven rico se vio en problemas. Él creía que todo lo había alcanzado. Él creía en su mente que ya todo él lo había cumplido. Pero esa partecita que a él le afectó es que la palabra nos dice que este joven, la Biblia nos indica que era un personaje que tenía muchos bienes. El verso 22 dice su palabra que él tenía muchas posesiones, no pocas, dice que tenía muchas posesiones. Entonces vemos ya a una persona que entabló una conversación con el Señor y el Señor está con él, hablándole y dictando una serie de normativas que él tiene que cumplir para ganarse el reino de los cielos. Y es aquí donde esto se pone interesante, porque la mayor parte de las personas algunas creen que con hacer obras benéficas se van a ganar la vida eterna. Mas la palabra a mí me enseña que no es por obras que nosotros nos ganamos la vida eterna, sino por gracia, porque ahora no vivimos por la ley, sino por la gracia, dice la palabra. Así es que esto tenemos que tenerlo muy presente, no que vamos a dejar de hacer las obras, pero sí debemos entender que nadie se salva por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe.
sino más bien ahora somos por la gracia. Muy bien. ¿Cómo comienza este relato bíblico? Empieza de esta manera: maestro bueno. ¿Sabrá este joven el significado de lo que es bueno? ¿Sabrá él realmente lo que significa ser bueno? ¿Sabrás tú? ¿Sabré yo qué significa ser bueno? Creo que este joven definitivamente no sabía ese significado, como mucho no lo sabemos el día de hoy. Que creemos que buenos son todas esas cosas que a diario hacemos, como por ejemplo lo que te estaba citando anteriormente. Creemos que con dar algunos pesos a una persona que pide limosna somos buenos y que ya nos merecemos el reino. Creemos que con ayudar al anciano, como bien lo mencioné anteriormente, a pasar una calle, es que ya somos dignos de ganarnos la vida eterna. Y etcétera, etcétera. Yo quiero decirte, mi estimado amigo, que nos quedamos cortos. Realmente nos quedamos muy cortos del significado de bueno. Jesús contestó: ¿por qué me llamas bueno? Entonces ahí es donde empieza el relato. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios, dice el verso 17. Desde el principio, Dios le recuerda al hombre algo extremadamente importante. No somos buenos o no somos lo suficientemente buenos y nunca lo seremos. Nunca seremos buenos. Y te digo por qué. Porque a través de la historia, después de la caída en el huerto del Edén, lo único que tú y yo aportamos a este mundo es el pecado. Todos los días estamos pecando. Pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestra vista, pecamos de hecho y pecamos en un sinnúmero de veces al día. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el pecado sobreabunda en este mundo. Y yo digo, somos pocos o hay pocas personas que tratan de vivir una vida no dejando el pecado, porque realmente siempre vamos a caer en la tentación y muchas veces vamos a sucumbir. Pero lo que tú y yo debemos hacer es lo que hacía David: reconocer que había pecado y venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ayúdame, perdóname, pero hacerlo de corazón. Ahora, esto no significa que constantemente lo vamos a estar haciendo, porque ya se convertiría en un hecho pensado. Hay que luchar contra las tentaciones, porque el mismo Señor nos ha dicho: confiad en mí porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido el mundo. Entonces, esa confianza es la que nosotros debemos tener al Señor. Y dice: resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Pero ¿cuántos se resisten realmente? Si a todos nosotros nos gusta muchas veces hacer las cosas malas, nos gusta que nos anden aludiendo, nos gusta que nos mientan, nos gustan que nos incluyan en grupos de personas que a veces no edifican. Entonces, esas invitaciones siempre van a estar a la orden del día. Entonces, nadie es bueno sino Dios, dijo el maestro. Y como digo, lo único que tú y yo aportamos es, es precisamente pecado. Romanos 3, 10 al 13 nos dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque de Dios. Todos se desviaron a una sola y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera aún uno, dice la palabra. Sepulcros abiertos en su garganta. Con su lengua engañan. Esta palabra es tremenda. Esta palabra realmente es dura, pero hay que decirla porque debemos de intentar nosotros
buscar la justicia, ser justificados por Cristo Jesús. ¿Cuándo tenemos justicia? Cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Él es quien nos justifica delante del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nosotros una vez que le conocemos, no tratamos de mentir, no tratamos de adulterar, de fornicar, de buscar cosas que no edifican. O sea, tratamos de llevar una vida como la que el Señor quiere que llevemos, pero es una lucha constante. Seguimos con el verso 17 que dice, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús se dirige al joven y le da las normas de los 10 mandamientos. Y creo que está claro que los 10 mandamientos son una marca muy elevada para muchas personas que aspiramos llegar a ser grandes personajes dentro del contexto bíblico, dentro del contexto cristiano. Somos muchos los que buscamos, somos muchos los que aspiramos, pero que nadie puede alcanzar. Pero al menos lo intentamos. Sabemos que las pruebas serán difíciles, sabemos que por ahí no lo podemos alcanzar, pero que constantemente estamos nosotros trabajando. Es por eso que vivimos y es por eso que el Señor dice que ahora somos salvos por gracia, porque por más que nosotros aspiremos, por más que nosotros busquemos, va a ser bien imposible, pero nunca dejes de intentarlo. Nunca dejes de intentar buscar la perfección, nunca dejes de intentar buscar la gracia de Dios, nunca dejes de intentar tener una vida eterna. El libro de Romanos capítulo 5 verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, que es lo que estamos llenos. El pecado hoy día abunda hasta por debajo de las piedras. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces es por gracia, mis estimados hermanos, que nosotros hoy estamos vivos y que el Señor aún no ha pasado la lista de quienes están reprobados. Y quiero que vayamos avanzando en esta noche con este tema que para mí es muy interesante, me gusta muchísimo porque deja muchas cosas al descubierto, dónde está nuestro corazón o qué es lo que más amamos. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú amas el día de hoy? Dice Dios, bien, haz las cosas de Dios. Tu familia, bien, cuídala, protéjala porque es tu primer ministerio. Vino el joven rico cuando el Señor le dicta las normas que tiene que seguir, las normas de Dios, los 10 mandamientos, y él le pregunta, ¿cuál? Esta pregunta también nosotros la hacemos y esta pregunta va mucho más allá todavía de creer que Dios nos puede decir, bueno, este pecado si no lo cumples, este pecado si tú no lo cometes, te ganarás el reino de los cielos. No, la verdad que el pecado es pecado y todos los pecados son malos. O sea, la palabra dice, no pequen, no pequemos, tratemos de no pecar. Y si lo hacemos y caemos, pues busquemos a Jesús, el justo que nos defiende delante de Dios. Este joven rico preguntó como si incumplir un mandamiento de Dios le daba la certificación, le daba la licencia para no descalificarlo para entrar al reino de los cielos. Es increíble cuando las cosas tienen una intención. Repito, este joven preguntó como si incumplir un mandamiento de Dios, si él lo incumplía, no lo iba a descalificar para entrar al reino de los cielos. Es interesante. Me gusta. Cuando Jesús le empezó a recitar los mandamientos, el joven afirmó que había guardado los 10 mandamientos desde su juventud. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Bueno, creo que aquí hay mucho que aprender porque hoy día seguimos mintiendo. Creo que esto ya lo dijimos, pero vamos a repetir porque esto es interesante. Seguimos mintiendo, seguimos adulterando,
seguimos ultrajando, seguimos diciendo cosas falsas, dando mal testimonio y no amamos al prójimo. Definitivamente siempre somos más, nos creemos de, más que los demás. Pero fíjate una cosa, cuando el joven rico pregunta esta cosa, cuando le hace la pregunta al Señor, ¿cuál mandamiento, Señor? Este es una vanagloria o una presunción, que es lo mismo, vanagloria o presunción es lo mismo, de afirmar que no había incumplido una sola de la ley, toda la había cumplido, toda la ley. Él creyó que tenía vía libre para esto. Creyó que el Señor le iba a decir, te has ganado el cielo porque has cumplido. Sí, ven que a veces creemos nosotros que también cumplimos nosotros los mandamientos. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ahora ven, sígueme. Esta respuesta esta respuesta que Jesús da es como que, en otras palabras, Jesús está diciendo, con que has guardado los 10 mandamientos de Dios. ¿Qué te parece, joven, rico, intelectual, que estás capacitado para recibir el reino de los cielos, para vivir una vida eterna aún más en abundancia que la que hoy tienes? ¿Qué te parece, joven, si hacemos una revisión? ¿Qué te parece? ¿Y qué les parece a ustedes, amigos, el día de hoy, si hacemos una pequeña revisión de nuestra vida? Bien, ¿qué les parece si empezamos por el primero? ¿Tienes algún otro Dios? Por supuesto van a decir que no, pero yo diría que sí, muchas personas tienen otro Dios que no edifica, un Dios que no escucha, un Dios que no camina, un Dios que no respira, un Dios que no te puede extender la mano. Muchas personas tienen ese Dios. Nosotros nos caracterizamos por tener ese Dios que está vivo, que resucitó al tercer día. Y aquí está, que ahora nos está ayudando. En medio de esta situación difícil, Él nos está ayudando, pero tú necesitas creer para poder verlo. Has endiosado a otras personas, de repente ese es tu Dios. Cuando tú te sometes a algo y sigues las normativas de ello, ese es tu Dios, porque estás sirviéndole, porque te estás enfocando en lo que eso te puede dar o te puede hacer. Ese es tu Dios. ¿Hay algo que valoras más que a Dios mismo? Por supuesto que sí. Sí, creo que ahora mismo si se estuviera pasando un partido de fútbol, como por ejemplo, dejaríamos de orar, dejaríamos de leer la Biblia, dejaríamos de ir a la iglesia y lo vamos a posponer, la ida a la iglesia. Entonces, sí hay algo que valoras más que a Dios, y ese es un ejemplo de fútbol, pero hay otros más. ¿O qué decir de las riquezas? Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Ese es lo único que tienen, porque no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen, no duermen tranquilos en las noches, pensando a qué horas le asaltan, pensando cómo van a hacer más dinero. No tienen esa tranquilidad y pensando a quién le van a heredar cuando se mueran. Esto es terrible. Pensar en las riquezas, cuando el Señor mismo nos dice que hagamos riquezas en el cielo, donde el ladrón ni el orín corrompen. Entonces, el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que cambiar esa manera de ser. Y si Dios te ha dotado de recursos en esta vida, no es para que te engrandezcas, no es para que humilles a las personas, sino más bien es para que le extiendas la mano. Como dice su palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es lo que menos se hace. Y peor en esta situación que estamos viviendo de pandemia. Pero cada día
que nos acercamos a la presencia de Dios, cada día que pasa es cada día que resta de nuestra vida y que vamos a decir a Dios cuando los que han tenido se presenten ante el tribunal de Él y Dios les pregunte qué hicieron con sus riquezas. Y cuando mire Dios que todo lo que te dio lo echaste por la borda, porque solo pensaste en ti y no pensaste en los demás. Así es que, ¿tienes dioses ajenos? ¿Tienes otros dioses? ¿Hay algo más importante que el Dios mismo o tus riquezas? El rico definitivamente no pasó la prueba, como usted y yo no la pasaríamos. Seríamos reprobados por las cosas que nosotros hacemos. Dice la palabra que el rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste cuando habló con Dios. Y hoy te vuelvo a repetir, el día que estés frente a nuestro Padre Celestial, que nos esté pidiendo cuentas de lo que hicimos en este mundo, ¿qué vamos a contestar? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué argumento le vamos a dar? ¿Quieres empezar una nueva vida? Viene empezando este año, estamos a tiempo. ¿Quieres hacer algo extraordinario? ¿Quieres proponerte algo realmente que valga la pena? Busca al Señor. Empieza a amar al prójimo como a ti mismo. Empieza a tener benevolencia. Empieza a compartir lo que tienes. No importa si no tienes, si tienes solo un peso, comparte la mitad de ese peso. Y Dios te va a hacer prosperar. Pero que ese no sea el propósito con el que tú ayudas a las personas. Que el propósito sea de ayudar a las personas porque te sientes bien y porque quieres honrar a Dios. No porque quieras que Dios te dé más, porque no te va a dar. Porque Dios va a conocer las intenciones de tu corazón. Entonces, mis amigos, mis hermanos queridos, yo les digo, hoy es un buen tiempo para empezar a cambiar nuestra vida, para ayudar a aquellas personas que tanto lo están necesitando. Después de lo que pasó en nuestro país, después de esa enorme corrupción que hubo, después de ese eta y iota, después de esta pandemia que aún seguimos en ella, hay mucha gente que está debajo de los puentes, hay mucha gente que no tiene que comer, mucha gente que no tiene que vestir, hay muchas personas que están necesitadas de un medicamento, muchos niños que necesitan pañales, que necesitan una vacuna, que necesitan tantos medicamentos. Y tú que tienes tu ropita ahí en tu casa, ¿por qué no la compartes? ¿Por qué no se la das a los que menos tienen? ¿Prefieres que se estén polvando? ¿Que le estén saliendo agujeros? No hagas eso. Compártelo. Compártelo con los que hoy no tienen. Porque en la vida nunca se sabe. Hoy puedes estar arriba, mañana puedes estar abajo. Entonces, compartamos y tratemos a los demás tal y como quisiésemos que nos trataran a nosotros. Entonces, este año, como te digo, viene empezando. Finalicémoslo bien y comencemos un año 2023 victorioso en Cristo Jesús. Voy a concluir con esta historia el día de hoy, que te diría, esta historia a nosotros nos debería ayudar a vernos a nosotros mismos. Que sin la gracia, hoy no estaríamos aquí. Que sin la gracia de Dios, nosotros tendríamos un final triste, un final terrible. Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que tú amas? Acuérdate, está bajo la gracia. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Pues solo tú y Dios lo saben y tus hechos que te delatan. Yo quiero invitarte nuevamente a que hagas un compromiso contigo mismo, pero sobre todo con Dios, que trates de cambiar. Queremos tener un mundo mejor,
Pero el mundo no va a mejorar si no empezamos por nosotros mismos, si no empezamos a hacer la diferencia, si no empezamos a predicar un Cristo resucitado, si no empezamos a tener fe, si no bendecimos a aquellos que nos maldicen, si no extendemos la mano al caído, este mundo no va a cambiar. Este mundo no va a cambiar. Seguirá igual o peor. ¿Quieres ser parte de una diferencia? ¿Quieres ser parte de un gran éxito en esta vida? Olvídate de hacer dinero. Preocúpate por tu salvación. Preocúpate por cómo Dios te va a recibir, si eres digno de tener la vida eterna. Preocúpate por aquellos que hoy no tienen. En esta noche de adoración, quiero orar por ti. Puedes mandarnos tus mensajes al WhatsApp que aparecen, y te recuerdo que este programa lo puedes ver nuevamente vía YouTube en el canal de Leonel Ramos con mayúscula, y si no lo encuentra, grábate ese número, pídenos el link y nosotros con mucho gusto lo compartiremos contigo. Si te quieres comunicar con nosotros, también lo puedes hacer a ese teléfono. Así es que oraré por ti en esta noche. Padre Santo, vengo delante de tu presencia a darte las gracias por este enorme privilegio que me das de poder dirigirme a estas personas a través de este medio que tú proveíste, Dios. Gracias, mi Señor, por ser ese Señor que siempre está con nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor, tu fidelidad y tu gracia sobreabundan en este mundo caído, en este mundo, oh Dios, que muchas veces no quiere saber nada de ti. Mi buen Dios y Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por todos los enfermos, oramos por cada persona que necesita un toque especial de tu presencia, de tu mano, Dios. Oramos por todas ellas, Padre. Incomoda sus mentes, incomoda su corazón, para que este mundo se vaya componiendo, para que este mundo se vaya tomando esa dirección que tú quieres que tomes, Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a todas las personas que nos están viendo, y gracias por este enorme privilegio. Mis estimados amigos, todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Y mis estimados amigos, hermanos, para mí es un gusto y un placer tener esta pequeña charla con ustedes, esta pequeña meditación que espero les haya servido, y será hasta un nuevo programa de Noches de Adoración, si así Dios nos lo permite. Dios te bendiga, Dios te guarde, y mañana es un nuevo amanecer. Espéralo y cree que las cosas buenas están viniendo a tu vida. Dios te bendiga.